este segundo eje temático, denominado la institucionalidad científica en el Perú, es un gusto contar con la participación del doctor Modesto Montoya, a quien paso a presentar. El doctor Modesto Montoya es doctor en física nuclear y física de partículas por la Universidad de París Sur de Francia, doctor en gobierno y políticas públicas por la Universidad San Martín de Porres, fundador del Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, CEPRESID, y fundador y coordinador del Encuentro Científico Internacional desde el año 1993. Ha sido presidente de la Sociedad de Ciencia y Tecnología y presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería e investigador calificado de CONCITEC. Asimismo, es editor de la revista de ciencias ESI Perú. El doctor Modesto Montoya presentará la conferencia que lleva por título Formación de redes para el fortalecimiento y promoción del desarrollo científico en el país. El doctor Modesto Montoya compartirá con los asistentes la importancia de la formación de redes en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Bienvenido, doctor Modesto Montoya. Adelante. Muchas gracias, estimado Antonio. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, claro. Muy bien. Entonces, gracias por esta invitación importante sobre la formación de redes para el fortalecimiento y promoción del desarrollo científico. En los años 80, cuando regresamos de nuestros estudios de posgrado del extranjero, nos encontramos en que la palabra ciencia era totalmente desconocida en el Perú y en la prensa también. En esa época, la minería y la pesca eran las actividades priorizadas por el Estado, como aparentemente sigue siendo hasta ahora. Bueno, en esa situación los científicos eran incomprendidos e incluso algunos que más o menos notaban su camiseta científica, les ponían apodos, ¿no? Conozco un profesor que le pusieron el apodo ciencia, un poco insultativo, ¿no? La palabra ciencia. Cuando hablábamos con los periodistas decían que era un tema estéril. Bueno, el problema es que los científicos, como eran mal considerados, ganaban pues muy poco. Cuando regresé de Francia, luego de los doctorados, resulta que me pagaban, o nos pagaban a todos, alrededor de $100, que no alcanzaba para nada, ¿no? La mayoría de los que regresaron, pues se fueron por donde vinieron, a lugares donde consideraban mejor la ciencia. Y los que se quedaron acá no tuvieron mejor idea que tomar el local del Instituto Peruano de Energía Nuclear, con la desesperación a ver si es que se atraía la atención de la sociedad y del Estado. Y los periódicos efectivamente hicieron eco de esta labor, de esta acción, y el tema fue, digamos, en cierta manera tomado en consideración, ¿no? Incluso acá en el periódico Expreso hablan que el ministro de Economía, Finanzas y Comercio, ingeniero José Benavides, dijo en breve que se dará solución al problema de los servidores. Sin embargo, dice el periódico que no se dio detalles y los detalles fue que no se hizo absolutamente nada, ¿no? Bueno, de modo que los científicos siguieron en esa lucha y los dirigentes científicos, en este caso es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del IPEN, era entrevistado por periodistas. Aquí en este caso hay una chica bastante conocida en esa época, Vicky Peláez, que luego nos enteramos era espía rusa y que Estados Unidos la recuperó, la Rusia la recuperó de Estados Unidos. Bueno, en fin, era pues una cosa impresionante. ¿Qué es lo que pedían los científicos en esa época? ¿Por qué se levantaron? Básicamente porque, como decíamos, el Perú estaba solamente pensando en las materias primas, pero no en la investigación. Y los carteles que ponían los científicos era investigación es desarrollo, investigación es desarrollo. Esa es la frase que empezó desde ese momento. Eh,
Y claro, nosotros empezamos a escribir sobre este punto en los periódicos. En este caso se trata de un artículo en La República, donde se habla que la UNESCO recomienda a los países el reconocimiento de la ciencia y la tecnología, porque esta tiene que ver mucho con la cultura, pero también con la riqueza de las naciones. Bueno, el tema es que los militares que dominaban el IPEN tuvieron una acción naturalmente normal en su campo, la, el despido, despidieron a los científicos, varios, y bueno, ellos tuvieron algunos que partir al extranjero. En el extranjero empezamos a pensar ya en lo que es una red internacional de ciencia y tecnología. Para ello nos comunicamos con los científicos de los países desarrollados, que eran los que mejor comprendían el tema científico. Aquí, por ejemplo, se trata de un laboratorio nuclear de Alemania, en Darmstadt, cerca a Frankfurt, donde incluso fuimos invitados un año para hacer investigaciones con ellos. Y allí empezamos a formar la red. Luego fui invitado por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, en la que también, por supuesto, tomé contacto con los científicos franceses y claro, la red comenzó a tomar cuerpo, una red de colaboración científica y tecnológica. Dicho sea de paso, en estos países los equipos de investigación están compuestos por investigadores de diversos países y de diversas instituciones. La investigación no la hace una sola persona ni una sola institución, la hace una red de colaboración interinstitucional. Y regreso a América Latina, y aquí también comenzamos a movilizar el tema a nivel de América Latina, y poco a poco se fue formando, aquí estamos en Buenos Aires, Argentina, la idea de crear una red latinoamericana de física, en este caso porque éramos físicos la mayoría. Y así es como nace también una asociación latinoamericana de física nuclear y aplicaciones que hasta ahora está vigente y que pronto va a ser invitada, ha sido invitada al Organismo Internacional de Energía Atómica para ver cómo se puede colaborar entre todas las redes de ciencias de América Latina. Y lo interesante de este esfuerzo es que fuimos invitados a reuniones que jamás soñamos. En este caso es la reunión de científicos de las potencias. Tenemos acá al asesor Garwin de Estados Unidos, asesor del presidente de Estados Unidos, y Sagdev, que era asesor del presidente de Rusia en esa época, en la Unión Soviética. Y los científicos querían colaborar, formar redes para promover el uso pacífico de la energía nuclear para el desarrollo de los países. En ese foro que se dio en Hamburgo, curiosamente fui entrevistado en una conferencia de prensa que rebotó a Perú. En este caso es la agencia EFE, que envió un despacho. Varias agencias enviaron despachos, pero fue la EFE que fue retomada por el comercio, en donde justamente se solicita a los países de América Latina de hacer pues un desarrollo pacífico de la energía nuclear. Se denuncia la militarización de los centros nucleares de América Latina y poco a poco sirvió ello para desmilitarizar a estos centros nucleares, incluyendo el IPEN. Es así como regresamos, ya libre de militares en el IPEN, al Perú, pero nos encontramos con otra, digamos, enfermedad, la ideología privatista de la década de los 90. En la década de 90 fuimos convocados para participar incluso promoviendo la candidatura de un tal Alberto Fujimori que prometía tecnología y trabajo, pero cuando tomó el poder se le ocurrió unirse a esta ideología privatista y comenzó a cerrar institutos. El Instituto de Tecnología para la Investigación Industrial, ITINTEC, fue cerrado, su Museo de Ciencias, que también estaba
en el instituto, en la Avenida Canadá, también fue cerrado. Y bueno, en realidad fue una época bastante dura para todo el mundo en el Perú, pero sobre todo para la ciencia, porque eh, los institutos estaban amenazados de cerrar. Es así como es que los científicos deciden fortalecer la red de ciencia, que era la única forma de hacer investigación, de promoverla y defenderse en cierta manera de actitudes dictatoriales. Y a eso también nosotros añadimos un esfuerzo con las redes de formar niños científicos. Creamos un semillero científico el año 92. Imagínense ustedes, por coincidencia, se inauguró este centro el 12 de septiembre del 92, el mismo día que Abimael Guzmán caía en las redes del general Quetín Vidal. Este evento, esta institución, este centro, el semillero científico, fue creado por una red no solamente de científicos, donde estaba la profesora Veronique Collin, que venía de Francia, sino también artistas como nuestra eh, gente relacionada con el teatro, como Ofelia Lazo, y también intelectuales del teatro, como La Torre, Alfonso La Torre, de modo que la red empezó a ampliarse. Y además, la red comenzó a involucrar a los institutos de ciencia y tecnología. Estamos acá en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que dentro de la red nos prestaba sus facilidades para que los niños empezaran a hacer ciencia desde niños. La red también se amplió hacia los países desarrollados. Aquí estamos con la Fundación Coballascaya, que vino con sus profesores para ayudar a este semillero científico. Esta Fundación Coballascaya, con el semillero científico, incluso crearon el primer premio a la mujer científica. Ahora se habla mucho de la mujer en ciencias en el Perú. Nosotros ya no hablamos tanto, pero lo hicimos en los primeros tiempos. Nuestra costumbre generalmente es iniciar un movimiento y luego dejar que las fuerzas más jóvenes se encarguen de ellas. Aquí tenemos a 3 científicos de la Fundación Coballascaya que están en el semillero científico ayudando a formar niños de Perú. Pero también la red tenía que ser interdisciplinaria, no solamente físicos nucleares o ingenieros, sino también hacer red con los médicos. Aquí estamos con el gran científico, el médico Saharia, que dirigía un laboratorio de radioterapia en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, y se creó allí una física médica, la maestría en física médica, involucrando a médicos, ingenieros, físicos. Esta maestría ha servido para que ahora tengamos nosotros cómo defendernos del cáncer con alta tecnología. Todas las clínicas y centros médicos de nivel elevado tienen radioterapia, radiodiagnóstico, imágenes, etcétera, y allí están los físicos médicos que creamos con las redes formadas por, como decía, profesionales interdisciplinarios. Una red no solamente debe involucrar a científicos, médicos y profesionales, sino también se necesita involucrar a la sociedad, a los políticos. Por eso es que creamos la Fiesta de la Ciencia, que es una presentación de los científicos del laboratorio en el parque, en la calle. Aquí estamos en el Parque Miraflores, que los científicos allí presentan sus experimentos, sus ideas, sus investigaciones, y la población se entera de ellos. La red además, bueno, esa experiencia, como ustedes saben, que estamos hablando aquí de los 90, ahora ha sido también utilizada por el CONCITEC, que lo hace con muchos más recursos. Nosotros nos retiramos de ella, lo hacemos más chiquito, pero el CONCITEC hace pues conciencia todos los años. Aquí estamos en el Parque Miraflores, pero también la red tenía que involucrar a políticos, y logramos convencer a Alberto Andrade, un gran político que desafortunadamente nos dejó. Él fue un gran baluarte en el apoyo a la ciencia. Incluso cuando llegó a ser alcalde de Lima, nos invitó a participar en eventos de ciencia y tecnología en la Municipalidad de Lima, cosa que no se ha repetido con los posteriores. Una gran pena que nos haya dejado Alberto, que hubiéramos querido que sea
presidente del Perú, de modo que hubiéramos cambiado totalmente. Con Alberto Andrade, la Universidad de Ingeniería, la Universidad Ricardo Palma, también Armando Reyes con las universidades, creamos la Red Internacional de Ciencia y Tecnología que se convoca en el Encuentro Científico Internacional. Amigos del Perú y peruanos en el extranjero vienen a este encuentro. Y con ello trajimos por primera vez a grandes científicos peruanos que son estrellas en el extranjero. Acá estamos con el científico estrella del Perú, Carlos Bustamante, que es profesor de la Universidad de Berkeley. Él y otros científicos, al venir aquí, ampliaron la red con científicos peruanos y crearon laboratorios de colaboración. Carlos Bustamante creó el laboratorio de moléculas singulares que hasta ahora está trabajando en Cayetano Heredia con el doctor Daniel Guerra, y allí también hay una red interdisciplinaria que utilizan este laboratorio con una gran proyección de ciencia. Este evento, el Encuentro Científico Internacional, se ha convertido en la mayor expresión de ciencia y tecnología en el Perú. Vienen, como dije, físicos, químicos, biólogos, matemáticos, ingenieros de peruanos en el extranjero y amigos del Perú a exponer su colaboración acá, sus trabajos, y promover la colaboración con redes peruanas. También a este evento vinieron, por ejemplo, franceses que luego que les encantó esta idea de las redes y han creado varios cursos y varias redes adicionales para promover la ciencia y tecnología no solamente en el Perú, sino en América Latina, con varios programas como se le llamaron, por ejemplo, Nano Andes, que ya se amplió hacia los países andinos, que están llevando a cabo incluso ahora un evento. Y bueno, el Encuentro Científico Internacional trata de reunir a científicos en redes para resolver problemas peruanos. Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de la solución del problema de aguas contaminadas, carnes contaminadas, pero también trasplantes, transfusiones, etcétera. En fin, el encuentro científico se ha convertido en la red de redes. Y esta red nos ha permitido, por supuesto, entrar en contacto con científicos del mundo entero que vienen al Perú y participan en los esfuerzos que realizamos para la formación de niños científicos. Acá tenemos a la científica Angélica Baena, doctora en química colombiana, que se conectó con nosotros para ver cómo podía colaborar. Bueno, finalmente se quedó acá en Perú, enseña ahora en la Universidad Nacional de Ingeniería y participa en esta formación de niños científicos. Como ven, las redes fortalecen y es como la colaboración, la comunidad, como decían en la época de los incas, la minga, todos hacia el mismo objetivo. Y la red también, por supuesto, atrajo a jóvenes científicas que venían del extranjero y se involucraban en los esfuerzos de promoción de la ciencia y tecnología en todo el territorio peruano. Acá estamos con la doctora Luciana Amado, que venía de la Universidad de Illinois y que fue con el semillero científico a varios lugares, en especial a los Andes de la Libertad, donde enseñaba ciencia a los niños que nunca habían recibido una visita de una doctora en química. Imagínense ustedes esa gran suerte que realizar experimentos con ellos. Y también, por supuesto, acá tenemos a otra científica, en este caso viene de Suiza, su nombre es Alejandra, que ahora es doctora en temas ambientales, vino al Perú y subió a los Andes peruanos a ver la contaminación, a medir la contaminación creada por la minería informal y de repente también la formal. De modo que esta red ha ampliado, digamos, sus tejidos prácticamente a todo el mundo, a Suiza, Perú, Estados Unidos, Francia, etcétera, y esto ha impulsado
una nueva visión de la ciencia y tecnología en el Perú. No estoy exagerando si les digo que este movimiento generado en los años 80 ha dado lugar a lo que hoy se reconoce, pues que el valor de la ciencia se empezó a reconocer y ha cambiado. La gente que ganaba $100 en los años 80 ahora están ganando 3.000, también del Estado. O sea que hay un avance gracias a esta colaboración para promover la ciencia y tecnología. Dicho sea de paso, producto de la red, surgió la idea de visitar el Congreso en los 90, cuando estaba el congresista Jaime Yoshiyama, que estaban haciendo la Constitución, y logramos, miren ustedes, eso es muy importante, la red logró que se incluya en la Constitución el artículo 14 de la Constitución, que dice, es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Ese artículo ha permitido todos los avances legales y el desarrollo científico y tecnológico en el Perú. Yo tuve la ocasión, como lo mencionó nuestro amigo Antonio, en la presentación, de hacer un doctorado en gobierno y políticas públicas, y el título fue cómo promover la ciencia y tecnología en el Perú. Entonces, uno de los jurados me pregunta, ¿por qué cree usted que el Estado tiene la obligación de promover la ciencia y tecnología? Le dije, es un deber porque está ahí en la Constitución. Imagínense ustedes, ese es un argumento que irrefutable, contundente. La Constitución dice que el Estado tiene que proveer, de modo que actualmente todo lo que se hace por ciencia y tecnología está basado en la Constitución, con un artículo que fue generado por los esfuerzos de esta red. La red no solamente aspira a formar niños científicos así de manera directa, sino también está formando científicos, digamos, profesores especializados en la enseñanza de ciencias, pero también promueve que los científicos hagan investigación. Acá tenemos, por ejemplo, uno de los tantos cursos que dictamos con el doctor Enrique Solano, que es un gran científico que es miembro de una empresa de computación cuántica, es en Europa, es uno de los mejores científicos que tiene el Perú. Él vino, como parte de la red, a enseñar, a decir sus experiencias en investigación acá al grupo que está enseñando cómo redactar artículos y tesis. De modo que ustedes notan cómo la red puede impulsar y mejorar todas las posibilidades que ofrece el trabajo de promoción. Por otro lado, la red está involucrando a jóvenes talentos que están en el extranjero, y nosotros nos encargamos de promover que su voz se escuche, que se reconozca el valor de ellos, los esfuerzos que han hecho para alcanzar lugares destacados en el extranjero. Jóvenes que en Estados Unidos han logrado ser profesores de universidades prestigiosas, que tienen una vida totalmente soñada por muchos peruanos, pero que desafortunadamente no pueden venir al Perú porque acá el Estado ha cerrado prácticamente la puerta a ellos. Por ejemplo, en la Universidad de Ingeniería hace 6 años que no hay nuevos nombramientos, ¿no? No hay nuevos nombramientos, por lo tanto no hay concursos, pues no hay concursos de nombramiento, no hay trabajo para los jóvenes científicos que quisieran venir al Perú, pero que no tienen lugar, no tienen puesto, no se les da la oportunidad. Bueno, ellos, sin embargo, participan permanentemente viniendo al Perú y apoyándonos en nuestros esfuerzos de promoción de la ciencia y tecnología. Bueno, por otro lado, cabe señalar que los resultados de nuestros esfuerzos realmente son sorprendentes. Son sorprendentes. Por ejemplo, acá en este caso, ustedes notan esta fotografía, este chico que está escrito, que está con una camiseta de color morado, es Nahuel Monteblanco. Nahuel Monteblanco ahora está aquí de azul, camiseta azul, parado
es un científico que está en la Comisión de Energía Atómica de Francia y entiendo que va a exponer en este mismo foro, en la Biblioteca Nacional. De modo que noten usted cómo este esfuerzo que se inició en los 90 tiene como resultado que involucra también la actividad de la Biblioteca Nacional, habiendo invitado a uno de los productos de este esfuerzo. Pero así como todos los niños que están viendo acá a la izquierda, todos ellos han tenido un futuro, gran futuro, en ese momento futuro, ahora una realidad. Actualmente son científicos. Aquí notamos a uno de ellos que está a la derecha, chiquitín, y ahora está también como gran investigador en el hemisferio norte. Otro joven que chiquitín también era formado por este seminario científico, ahora es un doctor en matemática e informática e incluso ha fundado una empresa de alta tecnología de inteligencia artificial. De modo que ustedes notan que los esfuerzos tienen sus resultados. Otros jóvenes de esa época ahora son profesores de universidades del hemisferio norte. Aquí se trata del doctor Almícar Bedoya Pinto, que cuando tenía 8 años estaba siendo formado por esta red en este seminario científico. En fin, por otro lado, nuestra ambición no solamente pues era limitarse a lo que hemos visto, sino aspirar a relacionarnos con gente de mayor peso y pusimos especial esfuerzo a comunicarnos, enredarnos, digamos, entre comillas, con los premios Nobel más conocidos. Acá tenemos, por ejemplo, a Leon Lederman, que fue premio Nobel de Física. Luego de recibir su premio Nobel, ustedes notan ahí, en manos del rey de Suecia, vino a visitarnos, a integrarse a este esfuerzo que nosotros hacíamos. Entonces la red, pues, hace posible cosas que uno no hubiera pensado. Otro científico, en este caso un ruso, Sores Alferov, también después de recibir su premio Nobel allá en Suecia, vino a visitarnos aquí y se incorporó enseñando a los niños científicos peruanos, en esa época niños, ahora son mayores, cómo hacer investigación. De modo que ustedes notan claramente que las redes pueden potenciar enormemente los esfuerzos de un país con pocos recursos como el Perú. Tenemos otro más, aquí tenemos a Carlos Rubia, italiano, que también luego de recibir su premio Nobel vino acá a Perú. Aquí está leyendo uno de nuestros textos que redacta este semillero científico hecho por la red. Y finalmente, lo más reciente, en el 18, hemos tenido la visita de otro científico premio Nobel, en este caso Joseph Taylor, que tenía que ver con estas estrellas de neutrones que ahora está tan de moda. Él ha venido acá para participar con los miembros de la red en el encuentro científico internacional. Bueno, en este esfuerzo debo mencionar, reiterar que están participando instituciones peruanas. En primer lugar está el CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presidido por la doctora Fabiola León Velarde. En la época de Ollantumala, que había una época de oscurantismo, un poquito que el CONCITEC se retiró de esos esfuerzos de la red, pero nosotros seguíamos totalmente independientes haciendo lo que teníamos que hacer. En este caso, la doctora Fabiola León Velarde ha retomado el apoyo a esta red, que dicho sea de paso, fue el Encuentro Científico Internacional, producto también de un convenio de red de universidades. Las universidades más importantes del país se reunieron en el CONCITEC y firmaron un convenio de red de universidades para el Encuentro Científico Internacional. Y aquí estamos con el premio Nobel Joseph Taylor y jóvenes estudiantes, jóvenes alumnos de la red. Y bueno, y también tenemos aquí al doctor Julio Uribe, que está a la izquierda de todos, que es un científico peruano egresado en la UNI, que está en la Universidad de Pensilvania, que forma parte de este esfuerzo. Él, a su vez, trae científicos norteamericanos para trabajar con redes peruanas en la ciencia para elevar el nivel de vida de regiones deprimidas. Y para sorpresa nuestra también
científicos que no estaban en nuestros planes, jóvenes, no científicos, me refiero a personas de otras disciplinas, se integraron de una manera totalmente sorprendente. Esta chica se llama Julia Motes se escribe, incluso visitó un centro en La Libertad, el pueblo de Salpo, donde yo nací, y pasó 2 años allí promoviendo el conocimiento científico y tecnológico para vivir mejor. Imagínense enseñar desde cómo lavarse las manos, el uso adecuado de aguas, etcétera, etcétera. Una cosa extraordinaria. Y a su partida, desde Estados Unidos nos manda esta tarjeta postal que dice gracias por 2 años inolvidables. Con mucho cariño, Julia Mott. Si ustedes ingresan al Facebook de esta chica, no sé si hasta ahora, pero ha puesto el pueblo donde ella vivió allí 2 años, que con todo cariño, recordando que la pasó muy bien. Pero además, no solamente esta científica tiene que ver con relaciones internacionales, pero sorprendentemente también vino personalidades, en este caso de países nórdicos, de Europa, de música, una famosa chelista que vino y nos visitó y participó y le gustó esta experiencia, cosa que nos agradeció enormemente por darle esta oportunidad de participar. Las perspectivas, bueno, cuando nosotros empezamos estos esfuerzos decía, la ciencia era una mala palabra, la gente se burlaba cuando hablaban de ciencia, el periodismo decía era un tema estéril, pero la pandemia ha hecho surgir la frase sin ciencia no hay futuro. Esta palabra sin ciencia no hay futuro que se ha hecho ya famosa, en realidad para nosotros era una cosa clarísima en los años 80. Recién el Perú, bueno, por lo menos una gran parte, está comprendiendo esta realidad. Sin ciencia no hay futuro. Y para fortalecer la ciencia, la mejor manera es fortalecer la red de ciencia y tecnología, y por eso es que nuestro encuentro científico internacional tiene esto, esiperú.net. Como ustedes saben, net viene de red. La red ESI-Perú es la mayor que se ha creado en el Perú, y de ello estamos contentos, y sobre todo pues que vienen personalidades del exterior y nos felicitan a su manera. Acá tenemos a la música Silvia Ilves, que ha venido personalmente acá a Perú y nos felicita por nuestros esfuerzos y se siente muy contenta, nosotros también, de ser amigos de la red. Muchas gracias. Abierto a cualquier pregunta. Bien. Agradecemos al doctor Modesto Montoya. Veo que hay varias preguntas aquí. No sé si se las pueden. Bueno, inicialmente le envían saludos desde el centro, nos envían saludos desde el centro Bartolomé de las Casas del Cusco, de la Universidad del Altiplano, de la Universidad Nacional del Altiplano, desde Cajamarca, desde Guatemala también. Una de las preguntas es, ¿qué problemas se presentan o presentan los estudiantes peruanos que realizan estudios de maestrías en otros países al regresar al Perú y por qué no pueden desempeñarse? ¿Es acaso por una falta de homologación que es un tema administrativo, o sea, de dicha tesis de investigación? ¿Ha tenido algún problema? ¿Ha tenido algún tipo de problema así? ¿O ha conocido algún tipo de problema quizás con el sistema educativo extranjero en relación con el sistema, nuestro sistema educativo, nuestro sistema universitario? La pregunta. Bueno, la SUNEDU revalida los títulos, ¿no? Las universidades también reconocen los títulos que vienen del exterior. Cada universidad tiene su currículo, su sílabus, y para revalidar un diploma de maestría, pues tiene que coincidir. Por ejemplo, en la Universidad de Ingeniería tiene un determinado número de créditos y también realizar una tesis, ¿no? Algunas maestrías en el exterior
no tienen tesis, por lo tanto la Universidad de Ingeniería no podría reconocerlos, ¿no? De modo que tiene que haber esa situación, pero generalmente se logra el reconocimiento, alguna universidad lo hace, no hay problema, o sea, siempre uno puede encontrar una universidad que reconozca, ¿no? Eh, Hay algunos que no hacen tesis y algunas universidades peruanas le reconocen el grado de maestría sin tesis, no hay problema. Pero el problema viene de otro lado, el problema es que el Estado peruano, como dije hace un momento, ha congelado la educación estatal, las universidades no tienen plazas para convocar a concursos, vemos que ahí no hay trabajo para los científicos. Ese es el gran problema. Nosotros tenemos un número científico muy reducido. Respecto a Chile estamos pues casi con nada. De modo que no hay en el Perú esa política nacional de repatriación, de recuperación de talentos. Bien. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. ¿Cómo debe realizarse el trabajo con los niños en las instituciones educativas del país? ¿Cómo cree usted que debe realizarse este trabajo para generar un acercamiento amigable hacia la ciencia? Bueno, mire, me acuerdo en la niñez mía que no me gustaba la escuela porque en la escuela en esa época era una historia de memorizar, ¿no? Me acuerdo claramente que nos decían, ¿quién fundó la ciudad tal cosa? Y bueno, y si no sabías te daban un palmetazo en la mano, o sea que tenía que memorizar todo. Te preguntaba 3 por 4, si no decías 12, otro palmetazo, ¿no? Esa historia era una tortura total, ¿no? Y además el profesor copiaba en la pizarra de un libro y quería que nosotros copiemos en un bloc borrador lo que él había copiado. Y después de copiar en el bloc borrador, nos obligaban a copiarlo en un libro, en un cuaderno más bonito que se llamaba Pasar en Limpio. Y si no presentabas tu cuaderno en limpio, igual te caía palmetazo. Ahí, obviamente, con eso, cualquier científico, espíritu científico estaba fuera, ¿no? Pero menos mal que en mi caso, quien me enseñó ciencia fue mi abuelo José, porque él provenía de una familia indígena de la civilización Cuye. Sus terrenos eran prácticamente los sitios arqueológicos, era propietario de la parte más alta del Apu Mayor, o sea que venía de esa cultura de enseñar ciencia, no le llamaban ciencia en esa época, pero enseñar, conocer la naturaleza. Él me enseñó todo lo que uno podía imaginar. Cómo es que crecen, cómo nacen los animales, cómo se hacen los animales, me hacía ver así en directo cómo es que un toro montaba a una vaca, un burro a una burra, un caballo a una yegua, un chancho a un chancho, etcétera, y luego ver cómo nacía, cómo nacían, cómo parían los animales. Incluso me acuerdo que me preguntó una vez, mira, van a hacer este potro, ¿en cuánto tiempo tú crees que comience a caminar? Yo me acuerdo que me hice un razonamiento, ¿no? Si los hombres y los niños tardan como un año en caminar, este pues será 2 años. El potrito cayó al suelo y se levantó al toque, o sea, al instante comenzó a caminar. Gran sorpresa. Esa es la forma como me enseñó la vida animal. Pero también las plantas, me llevó a cultivar con él la papa, el trigo, la cebada, el- las ocas, las machuas, y luego veíamos crecer, sacar la tierra adecuadamente, la hierba mala, participar en la cosecha de las papas con gran fiesta. Y también, por supuesto, me llevaba a la minería a ver cómo sufrían los mineros, cómo morían con silicosis, la tristeza de estos mineros sucios totalmente. En fin, en resumen, también, por supuesto, en la parte más alta del Apu Mayor me enseñó a ver al mismo tiempo la Cordillera Blanca, el Océano Pacífico, ver cómo las nubes se elevaban desde abajo, desde la costa, se elevaban con el pasar de las horas y me decía es por la temperatura, mientras más calienta, más se elevan, hasta que las nubes nos cubrían, venía la lluvia, en fin, las estrellas, la Vía Láctea, es decir, él me enseñó la ciencia,
En la escuela me Mm, enseñaron a odiar la memorización, por eso es que yo soy pésimo en memorizar cualquier cosa, odio memorizar. De modo que si ustedes quieren enseñar ciencias en las escuelas bien, aquellos profesores tienen que seguir las enseñanzas del abuelo. Y también, por supuesto, me hacía preguntas, porque la ciencia es responder preguntas, la investigación es pregunta. Por ejemplo, en este momento yo le pregunto a todos los que se están escuchando, ¿en qué momento del día o la noche se, la luna llena, cuando está llena, es- parece ponerse por el oeste, o sea, como se pone por el oeste, ¿no? ¿En qué momento? Así me preguntó mi abuelo, una pregunta así simple. Yo dije cualquier cosa, me dijo, no, nunca responda sin observar. Estoy seguro que si ustedes me contestan, se van a equivocar, porque no están acostumbrados a observar. Tienen que observar cómo la luna va creciendo, en qué momento se pone llena, y a qué hora sale cuando está llena, a qué horas se pone. Todas esas cosas son observaciones científicas que alimentan nuestra curiosidad, nos hacen tratar de responder. Acá yo estoy en Lima, viviendo en Miraflores, y cuando está la luna llena, feliz me voy al mar a tomar mm, fotografías, etcétera, para ver cuál es el proceso. Esa es la manera de enseñanza. Bueno, le estoy resumiendo, pero hay muchísimas preguntas que se puede usar para incentivar la curiosidad y enseñar ciencia. ujú, ¿verdad, no? Usted hablaba hace mucho tiempo de el proceso de aprendizaje, ¿no? La felicidad, algo así como la felicidad en el proceso de aprendizaje, no en el saber, sino en el proceso de aprendizaje, ¿no? En una entrevista, recuerdo haberlo visto que usted hablaba de- del proceso de aprendizaje eh, y la felicidad que le ocasionaba saber o sea, el procedimiento por el cual usted iba acumulando todo ese tipo de, de saber de información, ¿no? Entonces, nos hacen otra pregunta eh, a propósito también de esto. ¿Qué opina usted de las ferias de ciencias y tecnologías realizadas en los colegios del Perú? ¿Ha participado en alguna de ellas? ¿Ha visitado alguna de ellas seguramente? Bueno, me invitaban bastante a ser jurado de estas ferias, pero respondiendo un poquito a lo que usted señalaba hace un momento, precisamente el abuelo José me dijo esa frase, ¿no? Eh, que ¿te gusta lo que estás haciendo? Y dije, efectivamente me gustaba, pues, porque eh, la- la- los niños son curiosos y cuando satisfacen la curiosidad es algo muy bueno, pero la memoria pues, no alimenta nada, eso mata, ¿no? Y entonces él me decía, pues, ¿por qué no te gusta la escuela? Y le dije, porque no me gustaba. Me dice, pero esos profesores son unos asesinos de la felicidad, porque uno tiene que tener placer en el aprender, en el proceso de aprender. Y me puso el ejemplo porque a mí me gustaba jugar fútbol en esa época. Me- mi padre me compró una pelota bastante buena, eh, una pelota de fútbol profesional, entonces yo era la envidia de todos, porque como era Mm, tan chiquito, el más jovencito no me dejaban jugar, pero como yo era dueño de la pelota ya podía jugar con ellos. Entonces el abuelo me decía, ¿en qué momento tú eres feliz cuando juegas? ¿Cuando metes el gol o cuando estás jugando? Entonces yo mm, gozo cuando estoy jugando. Si ya meto un gol es un ratito, pues, pero en el momento de jugar estoy gozando. Así tiene que ser el aprendizaje, ¿no? Tienes que tener gusto, placer en el aprender. Una cosa sorprendente que descubrí hace un par de años, o tal vez tres, fue que los chinos tienen una frase muchísimo más poderosa que la del abuelo. Y eso viene de la filosofía de Confucio. Los chinos dicen que tú puedes tener todas las cualidades, las virtudes que uno pueda imaginar, pero si no tienes amor por el aprender, todo eso es fútil, no vale para nada. No solamente es placer por aprender, sino amor por aprender. ¿Cuál es la diferencia? El amor por aprender es que tú puedes incluso dar tu vida por aprender.
¿Se da cuenta? Eso me hace recordar al sabio Carrión, que dio su vida para ver qué pasaba con la verruga. ¿Ven ustedes esa gran diferencia? Tienen los profesores que contagiar el placer en el aprendizaje para que los niños estén permanentemente aprendiendo. Eso también me hace recordar, dicho sea de paso, que mi madre era la única vecina de la calle Manuel Ruiz de Chimbote, cuadra 14, la única madre que le decía a su hijo, por favor, Modesto, ve a jugar con tus amigos, porque las otras mamás decían todo lo contrario, ¿por qué tanto juega? Ven a estudiar. Entonces, la idea es que yo a mí más me divertía estar estudiando, ¿no? Como ahora, por ejemplo, que hay pandemia, pucha, yo no siento la diferencia, estoy feliz acá viendo cosas, haciendo cálculos, etcétera. Esa es un poquito el tema que le podría mencionar. ¿Cuál era la inquietud? Me estaba olvidando la que te Sí, planteaba. bueno, era las ferias de ciencia y Ah, sí, la feria. tecnología. Bueno, la feria, mira, la feria es como yo le decía, el proceso de aprender, el placer por aprender. El placer tiene que ser en el momento de investigar, es decir, cuando yo estoy tratando de resolver un problema, ¿no? El problema que yo les he dado, por ejemplo, esa pregunta que les he dado, el placer van a tener que sentir en buscar la respuesta. Y en un proyecto de ciencia es justamente resolver un problema. Actualmente, por ejemplo, se trata de científicos, ingenieros de la UNI, que dicen queremos hacer un respirador ideal para este problema del COVID. Entonces ellos se apasionan, están allí buscando los circuitos, la tecnología más adecuada, están obsesionados, es un placer increíble. Y después cuando presentan esto, pues ahí está el premio que le dan, qué sé yo, los reconocimientos, pero eso ya es posterior. De modo que la feria es eso, ¿no? Que presentar a los muchachos que han tenido placer en investigar y a la sociedad, pero lo más importante es que ellos aprendan este placer en la investigación que tiene que comunicarse profesor a alumno en los días de la enseñanza. La feria es un poquito, digamos así, la, la etapa final. Volviendo al tema del fútbol, ¿no? El placer de los muchachos futbolistas es en jugar. Yo me acuerdo haber leído la historia de Messi cuando vino a Perú. Estaba con su pelota tomado así, abrazado a la pelota. Durmió en la casa de un futbolista peruano cuando eran niños los dos. Y este futbolista peruano cuenta que Messi dormía con su pelota, se levantaba y jugaba con su pelota. Ese tipo estaba pegado a la pelota. Y cuando metía un gol en un campeonato era ya una consecuencia. Entonces la feria es eso, la feria es para mostrar tu gol, digamos, pero tiene que haber placer en el proceso. Y claro, así como hay campeonatos de fútbol, pues tiene que haber ferias para que los muchachos sean reconocidos. Aunque eso no es digamos, el objetivo de los muchachos. Los muchachos no tienen que estar buscando un proyecto para la feria, sino un proyecto porque les gusta resolver problemas. Bien, tenemos saludos de la institución educativa 14926, partidor Las Lomas en Piura, del Instituto Javier Heró, y de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también nos están viendo ahora mismo. Hay una pregunta, ¿hay organizaciones para la especialización a docentes en ciencia y tecnología? Es una pregunta, supongo que será para docentes de educación secundaria, ¿no? O primaria. Existen estas organizaciones para la especialización a docentes en ciencia y tecnología. Bueno, como decía, el semillero científico tiene esa actividad, ¿no? De vez en cuando convoca a cursos que generalmente son pagados, ¿no? Pero digamos que no hay, debo decir que los profesores no muestran mucho interés en este tema, debe ser también el tema cultural, ¿no? No, parece que no les interesa mucho capacitarse, debo denunciar, entre comillas, esta falta de Ujú. interés, porque nosotros lanzamos, si ustedes ingresan a mi página web modestomontoya.com, ya no ven el aviso, porque si no va la gente y no vamos a estar gastando, digamos, por las puras, ¿no?
Ahora están yendo mucho a los cursos de investigación porque la SUNEDU está obligando a las universidades a investigar, pero imagínate que obligarles para capacitarse, eso es falta de interés, falta de gusto. Bueno, pero de todas maneras, cualquier persona interesada en cursos como este me pueden escribir a mi correo electrónico modesto montoya, modesto_montoya@yahoo.com, modesto_montoya@yahoo.com. De repente voy a reabrir en mi sitio web el anuncio a ver si viene alguno. Claro. Ah, Tenemos también hay, por supuesto, las universidades, ¿no? La Universidad de Cayetano Heredia, que nosotros iniciamos esto pues hace 20 años, ahora ya varias universidades ofrecen en veranos un poco cursos especializados para enseñanza de ciencias. otra pregunta que tenemos del público es, ¿cómo uno puede apoyar la divulgación de la ciencia desde su propia realidad? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo ¿Cómo uno puede apoyar la divulgación de la ciencia desde nuestra propia realidad? apoyar la divulgación? Significa, bueno, este, cada uno tiene su realidad, efectivamente. Nosotros acá divulgamos la ciencia usando la internet, entrevistamos a científicos exitosos que nos explican qué cosas están haciendo, cómo han hecho, en una sección que se llama ¿Cómo lo hizo? Te puede ingresar a cienciaperú.tv, en cienciaperú.tv, y ahí ven una serie de entrevistas. Ahora, cada uno tiene su propia forma de trabajar. Si es que uno, por ejemplo, está en la sierra, un profesor de la sierra, puede hacer uso de lo que hemos conversado para promover a que los niños conozcan la realidad de su entorno, los animales, los vegetales, las estrellas, todo lo que hay alrededor. Pueden hacerlo para promover la ciencia, para que los niños no estén pensando en otra cosa, sino en conocer su entorno para vivir mejor. O sea, si es que ustedes viven en el puerto, por ejemplo, si ustedes están en Chimbote, tienen que ver qué hay alrededor. En Chimbote ahí pues han destruido el ambiente, la playa está sucia. Ustedes tienen que mostrarles las consecuencias de un mal uso de la tecnología pesquera en este caso, y buscar la forma de resolver con los niños, mostrar que eso hace daño, etcétera, etcétera. Como mostré en una diapositiva, esas empresas pues emiten humos tremendamente contaminantes. Todo eso hay que hacer conocer a los niños para que vayan enfrentando, investigando cómo resolver. Gracias. Hay una siguiente pregunta es, eh, ¿considera usted que se debería modificar la currícula de la enseñanza escolar en el área de ciencia, tecnología y ambiente? Cuál es su evaluación y qué recomendaría? Bastante amplia pregunta. Bueno, lo que hay que, bueno, repito lo mismo, ¿no? Sé que cada realidad, cada ciudad, cada pueblo, cada región tiene su propia realidad. O sea, debe haber, por supuesto, cursos comunes, temas comunes a la ciencia, como la física, la química, con experimentos que se pueden hacer en cualquier lugar del mundo, en laboratorios, pero sobre todo utilizar en los programas los temas ligados a la región, para que los niños se sepan identificados con su región y sepan que la ciencia es investigar la realidad de su entorno, ¿no? Eh, Me acuerdo que en mi época de la universidad me enseñaban la fricción, y me hablaban de los esquís en la nieve. Nunca había visto en mi vida esquí, pero sí arena. Y claro, entonces allí, por ejemplo, se está haciendo mal uso de la información, ¿no? Porque uno podía más bien ver cómo hacer trabajos con la arena en lugar de la nieve. O sea, cada región tiene que aprovechar sus recursos. Y en el Perú, que tenemos una variedad increíblemente rica, es una pena que no se aproveche y se incorpore al programa mínimo que debe dar el ministerio, que de conocimiento de las ciencias básicas, se incorpore todo el conocimiento de la región. Y otra pregunta en la misma línea. ¿Qué consejo les daría a los estudiantes que están por egresar del colegio para que sus carreras se orienten a la búsqueda de la ciencia y la tecnología?
Bueno, en realidad la ciencia, eh, la ciencia es la mejor carrera que puede tener un niño de esta época. Esa es una realidad totalmente evidente, ¿no? Sin ciencia no hay futuro, ¿no? Y los niños con ciencia, con espíritu científico, tienen un gran futuro. Y no solamente un futuro, sino que los chicos que escogieron ciencia en su momento, como lo he señalado, están viviendo hoy muy bien. Claro, no en el Perú, sino que están en los países, las potencias están de profesores universitarios, investigadores, como les mostré. Las potencias en este momento están buscando desesperadamente talentos en ciencia y tecnología. Los van y visitan al Perú, vienen emisarios de grandes instituciones del hemisferio norte buscando talentos y se los llevan. Y bueno, o sea que los jóvenes que escogen la carrera científica tienen un gran futuro. De modo que, ahora, muy bien, pero también, por supuesto, no solamente tienen que escoger ciencia, sino tienes tú que hacer un buen trabajo. Y una parte muy importante que es recomendada para todas las profesiones, pero en especial para la ciencia, es que desde chicos aprendan inglés. El inglés es fundamental. Los libros, las revistas científicas, las exposiciones, las conferencias son en inglés. De modo que si ustedes saben inglés y hacen sus cursos de ciencia adecuadamente, ni hablar, tienen ustedes la vida por delante con muy buenas perspectivas. Muchas gracias. Hay una pregunta, un poco regresando a la expresión que dice que, eh, ¿cómo fue el trabajo de la investigación científica en el gobierno militar de Velasco? Ya que comentó que hubo algunos problemas en gobiernos militares, ¿no? No sé si de manera sucinta nos puedes. Bueno, Velasco tenía buenas ideas, pero malos métodos, ¿no? ¿Cuáles eran las buenas ideas? Hacer institutos de ciencia y tecnología. Eso es muy importante. Los países desarrollados tienen institutos de ciencia y tecnología estatal muy poderosos, ¿no? En Francia, por ejemplo, se tiene el Centro Nacional de Investigación Científica, donde fui invitado un año allí. Una cosa extraordinaria. En Alemania tiene el Max Planck. eh, y bueno, y en Estados Unidos hay varios laboratorios importantísimos. Pero el gran problema de Velasco y sus amigos es que utilizaron estos institutos para llenarlo de militares. Yo no tengo nada con los militares, ¿no? Contra los militares, pero ellos pues no ingresan a la escuela militar, no ingresan con exámenes de admisión que escogen a gente científica que le guste los números o la ciencia. Tienen otro nivel, otro tipo de examen que tiene que ver con los ejercicios físicos, la talla, qué sé yo. Este, y claro, y si lo ponen a ellos, por ejemplo, en el IPEN, los pusieron de directivos, el presidente militar, el director ejecutivo militar, los directores militares que no sabían dónde estaban parados, pero eran los que dirigían un instituto científico. Eso fue el gran error, ¿no? Y después paseaban a los militares por todos lados. El general Barreda, por ejemplo, fue presidente del IPEN, presidente del ITINTEC, presidente del INICTEL. ¿Dónde estamos? Y, y ellos no tenían ni idea de lo que era la investigación. Mataron la investigación. El embrión que generó Velasco fue liquidado por los seguidores de él que creyeron pues que hacer desarrollo científico es simplemente ponerse a la cabeza de todos los proyectos. Eh, Sabemos nosotros que un país que no respeta la meritocracia simplemente no funciona. Me acuerdo que una vez me hicieron una entrevista en la televisión y dije algo muy un poco provocador, porque a veces yo soy un poco insolente a decir verdad, ¿no? Dije, acá en Perú, por ejemplo, la discriminación es tan grande que en la Marina, por ejemplo, entran por tarjetazo y todos los apellidos son extranjeros, portugueses, ingleses, alemanes. Con ese tipo de selección, dije,
no vamos a ninguna parte. Por eso es que no hemos ganado ninguna guerra, porque si con ese criterio escogen a los líderes que van a defender la patria, no vamos a ganar. Es como si que con ese criterio escogiéramos la selección nacional de fútbol, no le ganaríamos ni a los arequipeños, dije para bromear, ¿no? Cuando regresé al trabajo, que era el IPEN, vino el presidente del IPEN a increparme. ¿Por qué había dicho esas cosas? Le dije, porque la verdad, yo solamente digo la verdad, era el almirante Jorge Dubois Gervasi. Por ejemplo, usted, almirante, ¿cuál es su apellido? Dubois. ¿De dónde viene ese apellido? Francés. ¿Se da cuenta? Entonces no estoy diciendo mentira. Ustedes han sido escogidos por otro criterio que no es la ciencia. Los que ingresamos a la uni tomamos un examen ciego, donde la computadora, sin ver cara, nos califica los conocimientos. De modo que con el criterio que ustedes tienen de seleccionar a la gente, pues vamos mal. Me invitaban muy a menudo al CAEN a dar conferencias y una vez me pregunta algo así como, ¿cómo haríamos para mejorar la investigación en las Fuerzas Armadas? Y le dije, bueno, cambiar el examen de admisión. Fue la última vez que me invitaron, ya nunca más me invitaron. A veces cuando uno dice la verdad, pues simplemente se cierran las puertas, pues no me preocupa mucho. La verdad es lo que caracteriza a los científicos. Eh, Bien, doctor, le agradecemos mucho esta conferencia. Le brindamos estos últimos minutos para que nos deje alguna reflexión o pueda comunicarnos algo que guste. Nos están pidiendo que diga nuevamente su página web, lo que es modestomontoya.me, si no me equivoco, y su correo electrónico, ¿no? Sí, Como mi le digo, página es modestomontoya.me o .com o .org. Allí están las actividades que realizamos, ¿no? Pero también está la página en esiperú.net, Encuentro Científico Internacional, donde estamos convocando ya al Encuentro Científico Internacional de verano que va del 2 al 4 de enero y también, por supuesto, invito a la Biblioteca Nacional que se incorpore a esta red para que incluso puedan hacerse uso de repente de las facilidades de Internet que tienen para ampliar la difusión de la ciencia y la tecnología. Y mi correo electrónico es modesto-montoya@yahoo.com. Modesto-montoya@yahoo.com. Las reflexiones finales. Bueno, ¿cuántos minutos tengo? ¿Cuánto me quedan? Todavía tiene, nos, Bueno, todavía, si es así, bueno, le podría decir un poquito lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos conmemorando ya prácticamente el bicentenario de la independencia del Perú. Este bicentenario eh, es de la independencia, pero de una independencia muy limitada, es una independencia política, si se puede decir, ¿no? Los hijos de los españoles se independizaron de la madre, pero heredaron todo su manera de pensar, su cultura, la heredaron completamente y la impusieron al resto de los peruanos. Ahora bien, miren ustedes cuál era esa forma de pensar, esa cultura. Materias primas. Se llevaban el oro, la plata a Europa y en Europa se la vendían a Francia, a Inglaterra a cambio de productos con valor agregado. No hacían ninguna transformación. Esa cultura se quedó en el Perú. Hasta en España también duró por mucho tiempo. Hay la famosa frase de Miguel de Unamuno, que fue rector de la Universidad de Salamanca, que dijo, nosotros inventar, no ni hablar, que inventen los otros. Deje que inventen los otros. Nosotros somos caballeros que se dedican al teatro, a la literatura, ¿no? Entonces esa cultura se quedó, no nos hemos independizado de esa cultura. Actualmente, si ustedes ven, por ejemplo,
Yo veo de vez en cuando Canal N, y hay un programa que se llama Tengo tiempo para leer. Todo el mundo tiene tiempo para leer, ¿no? Pero sería bueno que pongan un programa, tengo tiempo para investigar, ¿no? Para hacer ciencia, porque todo es lectura, lectura. De vez en cuando abro alguna novela de Vargas Llosa, alma mía, no aprendo nada, ahí hay cuestiones de sentimiento, de novela de amor, de traición, de plata, de odio, caray. Claro, él tiene premio Nobel y todo el mundo se pone en eso. La Feria Internacional del Libro va medio millón de personas allí, pero a la Feria del Concitec va poca gente. Esa cultura viene precisamente de las... Tenemos que independizarnos, porque si no nos independizamos de esa cultura, vamos a tener el problema que también tiene España. No sé si ustedes habrán escuchado hace poco a un diputado español que en su parlamento dijo, si no fuera por el Perú, España sería el que peor se ha comportado ante la pandemia. Bueno, realmente la madre y la hija, o el hijo, tienen pues más o menos lo mismo. O sea que todavía no nos hemos independizado. Para independizarnos tenemos que promover la ciencia y la tecnología, porque la ciencia y la tecnología nos permitirá hacer frente a los retos del siglo XXI, que son retos que son ya en este momento evidentes. La pandemia es uno de ellos y esta no es la última pandemia que va a haber. Tenemos que hacer ciencia y tecnología para que no estemos pues dependiendo de las vacunas que vienen, de los respiradores que vengan de afuera, desesperados haciendo cola, ¿no es cierto? En lugar de nosotros estar esperando a clientes a quien venderles una vacuna, estamos haciendo cola de la infinidad de personas que quieren vacunarse. Ese, esa triste realidad es realmente lamentable. Pero por otro lado también la educación. España no le dio importancia a la educación, tampoco estos 2 siglos la hemos dado, al punto que estamos nosotros como los países que menos invierten en educación, creo que estamos en el 3%, Chile está muy por arriba de eso, y la educación en ciencia y tecnología sobre todo, porque una cosa es decir educación, educación, pero ¿qué cosa le vas a educar? ¿A leer libros de Vargas Llosa? Con todo respeto, compatriota, eso sería perder el tiempo, para mí, por supuesto. Tenemos que educarlo en conocimientos que le salven la vida, educar en ciencia que ya es conocida, que no tienen por qué hacerse esfuerzos enormes, saber cómo se contaminan, cómo se contagian con bacterias, con virus, cómo lavarse las manos, todo eso lo estamos aprendiendo con la pandemia, pero cómo alimentarse, por qué no hay que tomar gaseosa, por qué no tomar demasiado azúcar, demasiada grasa, la comida chatarra, todo eso es ciencia, la ciencia que está al alcance de todos y que el Ministerio de Educación debe promoverla mucho más, y los canales del Estado también. Canal del Estado, me da mucha pena decir, nosotros creamos allí, inauguramos el programa Umbrales, que íbamos a los laboratorios a investigar, a entrevistar a los científicos, pues bueno, ese programa es reemplazado por otros, que bueno, la música criolla, la fiesta en el parque, la jarana, bueno, esa cultura puede que sea interesante, pero la que nos va a salvar, nos va a levantar como país, sacar de la pobreza, es la cultura, la educación en ciencia y tecnología. Y para los padres de familia, para las familias, el mensaje que yo podría decirle que es, si tú quieres que tu hijo tenga un futuro adecuado, pues condúcelo por los caminos de la ciencia. Hay demasiado abogado, demasiado economista, demasiado sociólogo, que como no tienen trabajo, se dedican a la política. Prácticamente estos abogados, estos sociólogos, etcétera, economistas, son congresistas, ministros, etcétera, y no saben manejar el país, porque para manejar un país se necesita ciencia. China, China, que es el país que ahora es prácticamente la primera potencia, está dirigida por científicos e ingenieros, porque China forma científicos e ingenieros por millones. Los países del Asia forman científicos. El 75% de los estudiantes son en ciencia y tecnología. Acá
el 75 es en derecho, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que invertir la pirámide. De lo contrario, estimados compatriotas, si seguimos por este rumbo, el colapso, que ya prácticamente se ve evidente, nos va a hacer sufrir mucho más, nos va a hacer sufrir mucho más, y por ello realmente quisiera decir que no estoy muy contento de este bicentenario. Más bien el bicentenario tiene que ser el inicio de un proceso de independencia tecnológica, científica. Queremos ver precursores y próceres de la independencia científica y tecnológica. No quiero terminar siendo demasiado negativo porque hay esperanzas. Hay muy poquitos científicos, muy reducidos científicos, pero vale la pena ponerlos en valor y felicitarlos. Yo felicito por ejemplo, a Mirko Simic, egresado en la UNI, que se pasó a la Cayetano y que en este momento está buscando la vacuna contra la pandemia. También, por supuesto, a Edward Málaga, que está buscando las pruebas, a los estudiantes de la UNI, que están buscando la manera de hacer respiradores artificiales adecuados, especialmente a José Luis Mantari, que ha creado un respirador que reduce el número de personas que van a la cama UCI. Hay científicos, ingenieros que están haciendo el esfuerzo, pero son muy poquitos y no reciben el apoyo necesario. Por eso es que Edward Málaga se ha unido a esta frase, ¿no? Sin ciencia no hay futuro, y creo que con esas palabras podríamos decir también que necesitamos un partido de la ciencia. Sin un partido no hay ciencia, y sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias por haber esta invitación, y los invito a seguir el canal cienciaperú.tv, donde hay una serie de entrevistas de ciencia y tecnología. Muchas gracias a usted, doctor. Ha sido muy amable por haber aceptado esta invitación. Eh, Así que, bueno, ya saben, ¿no? Modestomontoya.com.m, y el correo electrónico que nos dijo era modesto-montoya@yahoo.com, si mal no recuerdo. Sí, Así es. Gracias. de acuerdo. Muchísimas gracias. Agradecemos a todas las personas que siguen la conferencia. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos, tiempo en que debemos permanecer en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas y se publicarán próximamente en las redes sociales de la institución, tanto por Facebook, por YouTube y en nuestro podcast. Los esperamos en nuestra próxima sesión del viernes 30 de octubre, fecha donde la doctora Yamina Silva presentará su conferencia sobre el tema el rol de la investigación científica para generar políticas nacionales en el cambio climático. Gracias por su participación y muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego.